La semana pasada estábamos viendo los rasgos que tiene un seguidor de Cristo, un discípulo de Jesús. Y vamos a continuar con este tema, porque vimos el primer rasgo que el Señor habló, el primero de ellos. Ahora, quiero comentar también algo antes de entrar en la materia. Si ustedes se dan cuenta, si han notado, si han sido un poquito precavidos o han tenido el tiempo para analizar la Escritura, se darán cuenta de algo que es muy interesante. Las bienaventuranzas aparecen solamente en dos evangelios, nada más, en Mateo y en Lucas. Yo estoy leyendo de Mateo, porque Mateo es el que expone de una manera más clara las bienaventuranzas. Pero fíjense lo que les voy a decir, por eso les preguntaba, ¿cuántos de ustedes, cuando han leído las bienaventuranzas, se han percatado de algo? Que en el contexto, o sea, antes de que Jesús empiece a hablar sobre las bienaventuranzas, tanto en Mateo, insisto, como en Lucas, previo al mensaje o al sermón, vamos a encontrar el llamamiento de los discípulos. En Mateo encontramos el llamamiento de Pedro, de Pedro, vemos el llamamiento de Juan y Santiago, y en Lucas vemos el llamamiento ya de los 12. ¿Se habían dado cuenta de eso? Tal vez no, pero es muy interesante eso. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo que es interesante y por qué es importante ponerle atención a esto? Porque lo que Jesús quería, o lo que él quería era dejar muy en claro a esos nuevos reclutas de discípulos, o a esos nuevos discípulos que él empezaba a tener, cómo iban a hacer las cosas en su tiempo de entrenamiento. A ver, voy a tratar de ser más claro. Las bienaventuranzas no son solamente un sermón más de Jesús. O sea, no fue eso, no. Miren, acompáñenme ahí en Mateo capítulo 5. ¿Cómo es que comienza el capítulo 5, verso 1? No en el título, ¿verdad? Sino ya en la narración. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él, ¿quién? Los acababa de seleccionar. ¿Ok? Entonces, el sermón va dirigido primeramente a sus discípulos y después a la multitud. Y dice, verso 2, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué no se da por un hecho de que cuando alguien enseña abre la boca? Pues sí, ¿verdad? La pregunta es entonces, ¿por qué Mateo nos pone allí y abriendo su boca les enseñaba diciendo, siendo que se da por entendido de que si yo voy a enseñar, pues voy a abrir la boca? ¿Por qué será? ¿Por qué creen que sea? Bueno, les voy a decir por qué. Porque la frase abriendo su boca no era solamente una palabra decorativa para dar a entender que estaba empezando a decir algo. En el tiempo de Jesús, ¿verdad? Cuando se mencionaba esta frase, se usaba para que el oyente o el lector supiera que lo que se iba a hablar iba a ser un pronunciamiento o un discurso muy solemne, muy importante. Número 2, cuando una persona se decía, ¿verdad? Y abriendo su boca enseñaba, también se refiere a una persona que está abriendo su corazón y que empieza a dejar fluir su mente. Es alguien que está dejando fluir su mente, sus sentimientos, y esto es algo que se usaba en el Antiguo Oriente de alguien que iba a decir algo muy íntimo, muy personal y de mucha relevancia. Ahora, no nada más es eso, fíjense que en la gramática
yo le estaba leyendo y dije, ay, híjole, qué profundidad, ¿verdad? A veces un solo texto lo leemos y, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes lo habían leído ya esto? Y yo ya lo había leído y yo dije, bueno, pues se da por entendido de que abrió su boca para enseñar. No es posible que diga y empezó a enseñar, pues ya se sabe que abrió la boca, pero hay algo. Ahora, cuando nos vamos nosotros a la gramática, ¿verdad? El griego, el idioma griego en el que está escrito, eh, como en el español, tiene dos pasados simples. Miren, en el griego es aoristo, que sería en el español, en nuestro idioma, correspondería al pretérito indefinido que expresa una acción que tuvo lugar y que se completó en el pasado. Esa es una. Y el imperfecto, el pretérito imperfecto, es el que describe una acción repetida, continua o habitual en el pasado. Voy a dar el ejemplo para que se entienda mejor. Si yo digo, asistió a una conferencia una vez, estoy hablando de aoristo. Si yo estoy diciendo, asistía a clase regularmente, estoy hablando del imperfecto. No sé si me expliqué. Es algo que se hizo en el pasado, pero que se hacía constantemente. No que se hizo una vez. ¿Qué quiere decir esto? Que en la gramática el griego está diciendo que Jesús no nada más pronunció el sermón una vez, sino que vez tras vez, tras vez, tras vez, era algo que él lo hacía constantemente. Pero que Mateo solamente nos lo da una vez. Lucas nos lo menciona en otra, pero lo hizo de manera continua. ¿Sí quedó claro? O sea, el sermón del monte no nada más fue como el día de hoy nos lo hacen ver. Se sentó y jamás volvió. No. Fue algo que él hizo y lo hizo y lo hizo en el pasado. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo entendía, ya, ¿verdad? Eso es. Entonces, cuando uno lee eso, dice, Dios mío, entonces entiendo que el Señor constantemente se lo recordaba a la gente, se lo recordaba a la gente, se lo recordaba a la gente. De eso hablaba, ¿verdad? ¿Ahora sí ya quedó claro? Digo, yo sé que no somos muy buenos y de la escuela hace muchos años que ya no ponemos un pie. Yo lo entiendo, ¿verdad? Pero es muy importante porque cuando uno lo empieza a ver, dice, ay, las cosas se clarifican más. Que no era nada más un pronunciamiento de que abrió su boca, era algo solemne, era algo importante, era algo íntimo, era algo que un maestro empezaba a revelar y que lo hacía siempre, todo el tiempo, en el pasado. Vamos a comenzar con el siguiente rasgo, que es el versículo número 4. ¿Cómo dice allí el verso número 4 de Mateo 5? Muy bien, ahora te voy a pedir que me acompañes a hacer una oración. Porque lo que yo tengo que hablar, abrir mi boca, pues que no sea nada más, ¿verdad? Puras palabras. Vamos a orar. Señor, queremos entender, profundizarnos en lo que tú tuviste que hablar, lo que tú dijiste, no una vez, en muchas ocasiones. Y lo llegaste a decir en esta ocasión a tus nuevos discípulos, pero no solamente a ellos, sino que también lo seguiste hablando en lo íntimo, en aquellos libros que tal vez, como decía el apóstol Juan, no cabrían en el mundo, porque no podemos, Señor, más que pensar en esos momentos en los que tú estabas en el campo, en el monte, al lado de una fogata y de tus discípulos, hablando de todo esto tan profundo, pero a la vez tan sencillo. Y de la misma manera el día de hoy nosotros, tus discípulos, estamos aquí, también sentados junto a ti, para que tú, Señor, nos ilumines la palabra, que ese entendimiento que solamente el Espíritu Santo, el Consolador, puede traer a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra alma. Queremos conocerte, queremos saber más, queremos que seas tú a través de la palabra que nos enseñe y nos diga cómo debemos de ser. Y al entenderlo, podremos ser más como tú, Señor.
Eso es exactamente lo que tú deseas para nuestras vidas. Y nosotros también lo anhelamos. Queremos ser como tú. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te pedimos que estés en este tiempo y que vamos a tener también juntos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren, dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Saben que cuando nosotros leemos la palabra llorar que se usa aquí, es una palabra griega que tiene un significado muy profundo, porque esa palabra es la palabra más fuerte que el griego tiene. Esa palabra es una palabra que significa hacer duelo, como cuando alguien hace duelo por un ser querido que se acaba de morir. O sea, expresa un lamento apasionado por la muerte de alguien a quien tú has amado entrañablemente. ¿Sí? Es esa clase de pesar que se apodera de una persona y que no se puede ocultar. Fíjense qué profunda, ¿verdad? La palabra. O sea, a veces hemos pensado que Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, y luego dice uno, no, pues yo, mi vecina Cuca, esa llora todo el tiempo. No, pues bienaventurada que es, ¿verdad? No está hablando de eso. Por eso les decía, las bienaventuranzas no son para la gente de afuera, porque no las pueden cumplir. Son para los que estamos adentro y que entendemos el reino, ¿sí? Por eso el Señor está dejando, y esto es bien interesante, ¿verdad? Ahora fíjense, no es solamente un dolor que produce dolor de corazón, ¿verdad? No solamente es un dolor de corazón, como alguien que puede decir, ay, me dejó mi novio, ¿verdad? No, aquí estamos hablando de una aflicción, como lo decía hace un momento, ¿sí? Que nos puede mostrar mejor que ninguna otra, mejor que nada, quiénes somos. Lo voy a ir explicando poco a poco. Que lo voy a decir, todos van a estar de acuerdo conmigo, todos. Díganme si es cierto o no que a través del dolor, del sufrimiento, hemos podido entender a nuestros semejantes y hemos podido acercarnos a Dios como nunca. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Y ese dolor, ese sufrimiento conlleva lágrimas, ¿o no? Pues resulta que Jesús está hablando precisamente de ese dolor. De un dolor que es tan profundo como el de un ser querido, muy amado, pero que no tiene que ver con un ser amado, sino que es igual a alguien que se acaba de morir, al que amamos mucho, pero con un propósito muy definido. Dice ahí, ¿cómo dice Jesús? Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque serán consolados. ¿Sabes que el dolor y el sufrimiento en nuestra vida es parte de un proceso en el cual Dios permite para llevarnos a las lágrimas y poder voltear y decir, Señor, tú eres mi consuelo? Miren, vamos a ir viendo cómo empezando desde la primera que mencioné la semana pasada, bienaventurados los pobres, va ligado una a la otra. O sea, van como escalonadas. ¿Sí me explico? O sea, el pobre en espíritu es alguien que, como lo decía yo la semana pasada, es alguien que no tiene nada. Incluso en la semana les dije, miren, la definición más clara del griego para el pobre es indigente. ¿Se acuerdan que se los dije en la semana, verdad? Ahora, tú dime, un indigente cuando llora, ¿de qué llora? Del dolor, ¿verdad? Que no tiene nada, ¿verdad? Del sufrimiento, del dormir en la calle, pues de su misma pobreza, de su misma condición. ¿Sabes que ese es exactamente lo que Dios está diciendo? A ver, me voy a adelantar un poquito, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Cuántos de ustedes han llorado, pero de esta manera, al ver lo miserable que son, lo impotente? Ahora, segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes han llorado con ese dolor por la gente que se pierde? Levanten la mano.
que les duele. ¿Cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, algún ser querido, ¿verdad? Primo, prima, hermano, hermana, un ser querido, cercano, y que les duele su condición en el que están, que dicen, mira, me duele porque yo sé que si esta noche Dios le llamara a su presencia, olvídalo. Y tal vez has hablado con ese ser querido y se te han salido las lágrimas. Dice, mira, o se te ha hecho un nudo en la garganta. Mira, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, ¿verdad? De eso está hablando Jesús. De aquellos que lloran y se lamentan por ellos y por los demás. Que dicen, Señor, tú eres mi consuelo. Solamente tú. Y sabes que muy ciertamente el consuelo de Dios viene para ti. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han encontrado en medio de ese dolor y de esas lágrimas el consuelo de Dios? ¿Verdad? Dicen, no, mira, no te preocupes, yo te amo. Estás llorando, pero yo te amo y no te voy a dejar, ¿verdad? Encuentra uno el consuelo. Precisamente de eso está hablando Jesús, ¿sí? El camino que conduce al gozo del perdón pasa por el dolor desesperado de un corazón quebrantado. El verdadero sentido de la bienaventuranza sería este. La bienaventuranza de la persona que tiene el corazón destrozado ante el sufrimiento del mundo y por sus propios pecados, porque en ese dolor encontrará el gozo del Señor. ¿Qué tal? Así que si tú lloras, pero no porque no te alcanzó el gasto, ay, me quedé sin dinero. O bueno, y si aún así fuera, pues llórale a Él, porque Él es tu consuelo. Yo estaba viendo, hace tiempo estaba escuchando en la radio a un hombre que habló con un psicólogo y le dijo, oiga doctor, porque daba consultas por teléfono. Le dijo, oiga doctor, pues yo estoy muy mal, mi pareja me dejó y, ay, ¿qué puedo hacer para recuperarlo? Y ahí está, no, pues, a ver, pues, ¿y cómo fue, verdad? ¿Qué pasó? Oh, pues es que mire, yo soy una persona muy ordenada y él no, o mi pareja no, y bueno, y total, ahí le estaba, ¿verdad? Y luego empezó a llorar, le dijo, no llore, mire, no se preocupe, va a ver que su pareja va a... Bueno, y le dice, ¿cómo se llama su pareja? Se llama Rafael. Híjole, ¿verdad? Y la gente empezó a hablar y a decirle, dígale al fulanito, al fulano que habló, que no se preocupe, que estamos con él, que primero Dios, Rafael va a regresar, ¿verdad? Digo, ¿qué es eso? Ese no es el llorar que Dios quiere, ¿verdad? Ese no es el llorar, es tan distinto. Vamos a ver algunas escrituras en la Biblia de personas que pasaron por esta experiencia y que por lo tanto son felices, dichosas. Salmo 51, verso 17. Vamos a empezar con nada menos que el rey David. No hay mejor ejemplo que el rey David. Él es uno de los grandes de la Biblia que nos dejó lo que era una persona que lloraba, pero no por Rafael, ¿eh? ¿Qué dice, por favor, Salmo 51, 17? A ver, comenzamos, sí. ¿Qué tal? Cuando hablamos de un espíritu quebrantado, estamos hablando de alguien que cuando se quebranta, llora, ¿sí? Sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Aquí está el salmista dejando uno de los versos más hermosos de la Biblia. Dice, mira, si ustedes lo leen con calma en el contexto, dice, no quieres sacrificios que yo los daría. O sea, él era rey. Y como rey, a él no le costaba nada decir, a ver, tráiganme 200 cabezas de ganado, sacrifíquenlas para Dios. Y dijo, no, tú no quieres eso. Los sacrificios verdaderos tuyos son un espíritu quebrantado, y luego escuchen, y al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros reconocemos y lloramos
pero lloramos con un sentimiento así, ¿verdad? Es algo precioso. En Isaías 57:15, nuevamente podríamos decir que esta escritura encaja perfectamente bien en las bienaventuranzas. Casi me atrevería a decir que es como una bienaventuranza del Antiguo Testamento. Dice porque, fíjense, esto es una escritura bien preciosa, porque Dios está hablando a través del profeta y dice, miren, así dice o dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad. No estamos hablando de otra cosa más que del mismísimo Señor eterno, y cuyo nombre es el Santo. 2 puntos. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para volver a darle vida al corazón de los quebrantados. ¿Cómo es que Dios nos vuelve a dar o nos vivifica a aquellos que lloran? ¿Verdad? Pues así. Él es nuestro consuelo. Para todos los que lloramos, pero de ese lloro que estoy hablando, Él es el que viene y nos da vida en medio del dolor, en medio del quebrantamiento. Dice, yo soy el que hace vivir el espíritu de los humildes y que le vuelve a dar vida. La palabra vivificar es volver a dar vida, ¿sí? Al corazón de los que están quebrantados. O sea, en el momento más crítico de tu quebrantamiento y de tu dolor, ¿sabes quién es el que viene y te da vida? Dios. Él es el que lo hace. Por eso yo les aconsejo y les digo que vayan con Dios, ante cualquier circunstancia, hermanos, ante cualquier situación. Si viene un momento de tribulación, de angustia, de dolor, de enfermedad, mira, recurre a Dios primero, llórale a Él, dile, Señor, tú eres mi consuelo, ¿qué voy a hacer? Yo sé que, por ejemplo, algunos, ¿verdad?, tienen tal vez algún dolor, ¿no? Por ejemplo, el hermano de sus hijos. Y es algo que, ¿verdad?, le duele. Pues llore con Dios. Sí. ¿Por qué? Porque Él es su consuelo. Nosotros como iglesia también debemos de hacerlo, ¿no? Consolar y amarnos y animarnos. Pero el verdadero consuelo solamente puede venir de Dios, ¿verdad? Ese consuelo que va más allá de unos buenos deseos, de, ay hermana, échele ganas y Dios está con usted. Ese consuelo, ese consuelo verdadero, y no nada más para ella, sino para todos, solamente puede venir de Dios. Solamente. Así que cada vez que tú te enfrentes a una situación, sí, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, pero lloran por mí, lloran por su situación, lloran por el mundo. ¿Por qué? Porque yo los voy a consolar. ¿Sí? Vamos a ver ahora al profeta Jeremías y vamos a ver cómo el profeta es un hombre quebrantado, es un hombre que lloraba. De hecho, a Jeremías se le consideraba, o se le considera más bien, como el profeta llorón. Porque toda su carta, todo su libro, más bien no carta, todo el libro, se la pasa llorando. Miren, Jeremías 8:21, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Luego dice en luto, ¿verdad? Enlutado estoy. Fíjense, ¿qué hablaba yo hace un momento? El lloro que viene de Dios es un lloro como de un ser querido, alguien que se ha muerto. Y dice, yo estoy entenebrecido, dice en mi versión, Reina Valera. En la nueva versión dice, enlutado estoy, espanto me ha arrebatado. Ahora, ahí mismo, porque vamos a leer Jeremías 23:9. Fíjense cómo él lloraba no por él nada más de su condición, sino vean ustedes lo que dice Jeremías 23:9. ¿No? ¿De qué les habla esto? Aquí no está hablando de un hombre egoísta, ¿verdad? Que está llorando por, ay, pobre de mí. Eso es otra cosa, ¿eh? Sentir lástima por uno mismo, no, eso es muy distinto. Como yo les comenté la vez bueno, me ha pasado muchas veces, ¿no? Pero cuando fui a ver a esta persona que todo el tiempo, ¿verdad? Ya les ha pasado cuando están ahí,
Ya tienen los ojos abiertos, pero su mente está bien dormida. Digo, ay, Dios mío, dice, ay, qué... Todo el tiempo, a ver, ¿cuántos de ustedes han hablado con alguien que todo el tiempo se lamenta por sí, siente lástima de sí mismo? A ver, y uy, pobre de mí, ay, que yo, ay, y dice uno, ay, qué enfado, ¿verdad? Qué aburrido. Que todo el tiempo esa persona quiere que la gente vaya y le, ay, pobre de ti, ay, mira nada más, ¿verdad? Como si en la vida fuera la única persona que ha sufrido. Y a veces cuando la persona no sabe, la persona que está ahí ha sufrido más, ¿verdad? Y dice, oh, es que yo me he ido bien mal y nadie me entiende. No, dice, no, espérame, no, discúlpame. Mira, te voy a decir, mira, a mí me pasó esto y esto y esto. Y se quedan así, ¿verdad? Ay, ¿de veras? Ah, ¿verdad? No está hablando de eso. Aquí está hablando de un dolor verdaderamente extremo. Ahora, ¿por qué lloraba el profeta? Fíjense, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, como hombre a quien dominó el vino delante del Señor y de sus santas palabras. A ver, él está haciendo una descripción. ¿Cómo se vería? ¿Han visto a un hombre que el vino lo ha dominado y que está ebrio? ¿Cómo está? ¿Verdad? Pero claro, no está hablando de que estaba así. Está hablando de un ejemplo. Me parezco, soy como, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta del dolor tan profundo. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes les duele la condición en la que la iglesia se encuentra. En el mundo, ¿eh? No van a decir, no, sí, yo aquí. No. En el mundo, en general. ¿No les duele? Es bien triste, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno se entera que están pasando cosas en las iglesias, así bien, pues abusos, sí, le da uno celo y le da uno dolor, ¿verdad? Uno llora, dice, Dios, no es posible. Ya oye uno, ¿no? Que empezaron a decir un montón de tonterías, de tarugadas, ¿no? Y la gente está ahí creyéndole, diciendo, Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que la iglesia, tu santa iglesia, ¿verdad? Tus hijos, tu pueblo, sean engañados? Es lo que pasaba por Jeremías, ¿verdad? Él lloraba por los profetas. No dijo lloro por los gentiles, no lloro por los que no conozco, no, por los profetas. Miren, ahí mismo en Jeremías 13:17, aquí vamos a ver otra vez, echarle una ventanita se abre para ver el corazón de Jeremías. Miren ustedes qué tremendo, ¿eh? ¿Qué dice ahí? 13:17 de Jeremías. ¿Por qué lloraba Jeremías? Fíjense, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué lloraba? Bueno, en este caso por Jerusalén, ¿verdad? Qué tremendo. Dice, mas si no oyen esto, ¿qué es esto que estaba hablando? Pues el mensaje de parte de Dios, que se arrepintieran, que volvieran a Dios. Dice, pero si no oyen esto, ¿qué dice? En secreto llorará mi alma a causa de su soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Se dan cuenta? De eso hay que llorar. De eso es lo que hay que llorar. Sí, Señor, no es posible. ¿Sí? No es posible. Allí mismo en Jeremías, en el capítulo 50, verso 4, nos habla del consuelo que pueden encontrar y que encontrarían después de los 70 años de cautiverio en Dios. Jeremías podía ver, ¿verdad?, a futuro como profeta por el Espíritu Santo, y él pudo ver y decir, en aquellos días y en aquel tiempo, o sea, cuando ya otra vez volvieran a Jerusalén, vendrán otra vez los hijos de Israel, ¿verdad? Dice los de Israel y los de Judá, o sea, habla de los 12 ya. Juntos irán andando, ¿y qué? Y llorando. Y buscarán a Jehová su Dios. Ahí mismo en Jeremías 31:13 hace otra descripción.
del futuro glorioso de Israel. A ver, Jeremías 31:13, ¿se dan cuenta? Dice, en aquel día la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su ¿qué? Su lloro en gozo. Y los, ¿qué dijo Jesús? Bienaventurados son los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué dice el Señor? Yo los voy a consolar y los voy a alegrar de su dolor. ¿Saben que después del dolor viene el consuelo? ¿Cierto esto? En el libro de Daniel, vamos a ver ahora a otro hombre de Dios, Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, verso 27, ¿cómo es que estaba Daniel? Dice mi versión, y yo, Daniel, quedé quebrantado. Ahora, ¿han leído ustedes, muy larga la oración de Daniel, pero la han leído la oración de Daniel cuando él ora por su pueblo? ¿Cómo lo hace? Con lágrimas, ¿cierto? Él está derramando lágrimas por su pueblo. Y si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que él de ninguna manera llora por él, llora por su pueblo. Y llora porque han pecado, llora porque han dejado sus mandamientos, llora porque han olvidado el pacto, y llora porque dice, Señor, tú eres justo. Nosotros estamos aquí cautivos por nuestra culpa, porque eso fue lo que lo que sembramos y lo estamos cosechando, es lo que dice Daniel, ¿sí? Vamos por favor a ver también en el libro de Esdras, capítulo 3, en el verso número 13, por favor. Fíjense, para tener una idea más clara, la Biblia nos dice que cuando el pueblo finalmente regresó, empiezan a venir, primero fue un grupo con Zorobabel, ¿verdad? Pero fue un grupo primero. Y luego vino otro grupo con Esdras, y luego otro con Nehemías. Pero fíjense ustedes que dice ahí que no se podía distinguir el clamor de los que gritaban de alegría, ¿verdad? De los que gritaban de lloro. ¿Sí se dan cuenta? Porque dice que el pueblo clamaba con gran júbilo y se oía de lejos. Y más adelante, en el capítulo 10 de Esdras mismo, en el verso 1, 10:1, ahí mismo en Esdras, fíjense el cuadro tan tremendo que nos da la palabra, ¿eh? A ver, miren qué descripción nos da Esdras. Dice que mientras Esdras, oraba y hacía ¿qué? Confesión. Estaba pidiéndole a Dios perdón por los pecados que habían cometido. Dice llorando, ¿sí dice así o no? Sí, ¿verdad? Y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. ¿Y qué empezaron a hacer? Y dice, amargamente. ¿Se acuerdan que les dije? Este lloro habla, el griego lo plasma de un lloro, no cualquier lloro, sino de un lloro como cuando muere un ser querido, de una manera amarga, dura, triste, algo que te golpea el alma y no te deja. Aquí está un ejemplo, ¿sí? De lo que estaban haciendo. Ahí también en Nehemías, acompáñenme a Nehemías, que es el siguiente libro. Nehemías, que fíjense que el nombre de Nehemías es un nombre muy bonito, ¿eh? Nehemías significa consolación de Jehová. Y vaya que fue un consolador, ¿eh? O sea, Nehemías fue una... Fíjense en el capítulo 1 de Nehemías, en el verso 3, dice que están en cautiverio, aunque ya algunos se fueron ya con Zorobabel. Él era un copero, y tal vez ustedes puedan pensar, bueno, un copero pues era un empleado ahí. No, no, no. Su rango era muy alto, era muy importante. No cualquiera veía al rey, ¿verdad? Y no cualquiera le servía la copa. Era el que probaba el vino, el degustador, el catador, más bien, catador. Para que si había veneno, pues se muriera el primero, ¿no? Pero ese era un privilegio muy grande porque tenía la dicha de ver al rey cara a cara. Entonces dice que él, en el verso 3, le pregunta a él a sus amigos,
a sus parientes paisanos judíos, les dice, oigan, vienen y le dicen, no, fíjate que los que quedaron, no, hombre, están bien mal. Las puertas están destruidas, están quemadas. Está hablando del templo, ¿verdad? Está todo destruido. Miren qué cuadro le da. Esto yo lo prediqué hace tiempo, ¿no? Él que pudo haber dicho, ay, híjole, qué mala onda, ¿eh? Ah, pues qué mal. Él pudo haber hecho eso, porque esa es la actitud que muchas veces tomamos. Y eso es precisamente lo que Jesús quiere vacunarnos contra eso. Hay que sentir el dolor, ¿sí? Ahora, verso 4. Vamos a ver cuál es la actitud que toma Nehemías. A ver, ¿qué hizo Nehemías? Olvídenlo, hizo duelo. Saben que uno hace duelo cuando se muere un ser querido, ¿verdad? Pero él no tenía por qué hacerlo. Sin embargo, ¿verdad? Le dijo, Señor, y dice que por algunos días, de hecho pasaron semanas, y él estaba llorando. El cuadro que leímos, la escritura que leímos hace un momento nos da una idea de cuando Jeremías dice, mis ojos se van a deshacer. ¿Cuántos de ustedes han llorado tanto, pero tanto, pero tanto que sus ojos se hacen, pero que así como hinchados? De eso está hablando Jeremías. ¿Qué es más? Te exprimen, pero ya no te sale nada. O sea, ya lloraste tanto que tienes que esperar a tomar agua para que otra vez se vuelva a la ¿verdad? Y volver a llorar. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno, ¿cuántos se han quedado sin lágrimas? O sea, de verdad, dices, ya no lloro porque ya los ojos no los digo. Pero está hablando de ese dolor, un dolor que verdaderamente cala. Créanme, les voy a decir una cosa, hermano, créanme que es algo que debemos de sentir nosotros, por la gente que no conoce, lo vimos la semana pasada, antepasada, la pasada o la antepasada, que Jesús dejó bien en claro, dijo, debes de perdonar a tus enemigos, debes amarlos, si te ponen una mejilla, pon la otra, 1 kilómetro, ve 2, o sea, aunque ahí está hablando de la gente que nos hostiga, pero también está hablando con nuestros semejantes. Miren, el apóstol Pablo, me voy a adelantar un poquito porque el apóstol Pablo lloró. Cuando él escribe a los corintios y les dice, les mete una regañada, ¿no? Por carta. Dice, ¿cómo es posible que ustedes tengan a este fulano, ¿verdad? Ahí que anda con la madrastra y van a la reunión los dos de la mano y, ay, están cantando. ¿Cómo es posible? Y se enoja, ¿verdad? Dice, no, ¿cómo pueden permitir esto? Pero fíjense cómo en la segunda carta a los corintios, ¿qué dice? ¿Verdad? Dice, yo he llorado, me duele. Incluso, fíjense, ya en la última parte, ahorita voy a llegar, me estoy adelantando, lo acepto porque el tiempo me está. Pero en 2 Corintios, casi al final, dice, me temo que Dios me va a tener que humillar entre ustedes por algunos de que no se han arrepentido de su pecado y voy a tener que llorar por ellos. Fíjense, ese es el verdadero corazón de un cristiano. O sea, yo por eso lo digo en lo personal, hermanos, créanme, nunca ha sido, bueno, yo creo que la persona que lo puede saber más es mi esposa, ¿no? Porque pues vive conmigo y se da cuenta pero es una cosa triste. O sea, yo en lo más mínimo me siento ni tantito feliz, ¿verdad? No. Pero, dice Señor, yo espero que un día se pueda entender y se pueda lograr llegar a hacer lo que tú quieres. Porque yo no deseo de ninguna manera el mal para nadie, al contrario. Yo, Señor, guárdalos, ayúdalos, que te conozcan, porque si la gente te puede conocer a ti de una manera bien íntima, ¿qué va a pasar? Pues les vas a hacer ver su error. Y van a decir, ay, no, pues sí. ¿Cuántos no hemos pasado por situaciones en las que nos han dicho algo y no lo hemos entendido? Pasa el tiempo y decimos, ya lo entendí. ¿Cierto o no? Acordémonos cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, sobre todo en la adolescencia, que es una etapa muy difícil. No, nadie me quiere, mis papás no me quieren. Ay, nadie me quiere, nomás mis amigos son los únicos. Por favor, ¿quién no se acuerda de esa etapa? Y hasta yo me acuerdo que yo hasta lloraba y me deprimía. Ay, en ese tiempo no había la famosa depre, ¿verdad? En ese tiempo no existía. Pues sí, la edad de la punzada, ¿no? Y yo decía, ay, es que no, los únicos que me quieren son mis amigos. Ya cuando va creciendo uno dice, no más, qué amigos ni qué nada. Si alguien me ha amado, son mis padres.
me soportan, me aguantan, me mantienen, me cuidan, me quieren, ¿verdad? ¿A poco no? Y todavía se clarifica más cuando uno es padre, ¿o no? Cuando ya tienes a tus hijos, ahí todavía es más claro y dices, ay, qué equivocado estaba. Pues de la misma manera yo digo, Señor, que algún día, ¿verdad? Pero nunca ha sido, nunca, jamás, ¿verdad? A ver, vamos por favor, vamos a Esther, al libro de Esther, capítulo 4, verso 3. Aquí vamos a ver cómo Dios utiliza el dolor, como lo dije al principio, para poder conseguir un propósito divino, 100%. Tal, ¿eh? ¿Cómo estaban los judíos cuando les llegó la noticia de que se los iban a... Estaban, ¿verdad?, con gran luto, ayuno y lloro y lamento. Pero, a ver, yo les voy a decir, ustedes como yo, ya sabemos qué pasó, porque ahora ya lo sabemos. No era precisamente algo que Dios quería, ¿verdad? Pero luego, ¿qué pasó? ¿No les trajo un gran consuelo? Tremendo, ¿verdad? Pero también la reina tenía que sentir, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la reina como que se le olvidó un poquito, ¿verdad? 8.3 ahí en Esther. Y esto es muy bonito porque, miren, les voy a decir una cosa, errores todos los cometemos, ¿eh? Todos. ¿Saben cuándo vamos a llegar a la perfección? Hasta que nos muramos, ¿verdad? Pero mientras estamos aquí, no hombre, olvídenlo, vamos a tener errores, muchos errores. Y aquí la reina, que ya es reina, pues miren ustedes en el 8.3 qué sucede con ella, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que ella también tuvo que entrarle? O sea, no nada más era como lo vimos ya, ¿verdad? Decir, ay no, pues pues dile a Mardoqueo que pues no puedo porque pues el decreto del rey es bien claro y que la verdad como que sí hizo efecto, ¿no? Ah, mira, sí, bueno, aquí está el resultado. Se echa a los pies del rey llorando y rogándole que haga nula la maldad. Ustedes saben la historia, él no lo puede hacer porque ya va sellado, pero tuvo un final feliz, ¿cierto? Ok, vamos por favor a Job. Aquí también Job nos da una descripción de lo que hace un momento decía, de los ojos hinchados y todo. Miren, Job 16:16. Mi rostro está inflamado con el lloro. Fíjate, ¿cómo estaría, cómo lloraría Job, que dice que su rostro lo tenía ya rojo, todo, ¿verdad? Inflamado. Y dice, y mis párpados están entenebrecidos. Por eso yo les decía, ¿cuántos de ustedes han llorado de esta manera? Llorar tremendo. Otra vez volvamos a los salmos, al Salmo 6, del 6 al 8. Salmo capítulo 6, del 6 al 8, porque nuevamente el rey David hace una descripción perfecta de lo que estamos hablando. Salmo capítulo 6, del 6 al 8. ¿Qué mejor descripción? ¿No? ¿Qué mejor? Este es un hombre que la Biblia dice conforme al corazón de Dios. Dice, he consumido mi fuerza de gemir. Fíjense, dice, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de mis angustiadores. Pero luego dice, apártense de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. ¿Se dan cuenta? El consuelo de Dios viene de manera inmediata, viene después de esto. Luego en el Salmo 35 también el salmista vuelve otra vez a plasmar esto que estoy hablando. Dice, mira, viene el tiempo de dolor, el tiempo del llorar, que eso nos va a acompañar toda la vida, porque de hecho esa es la voluntad de Dios. Es parte del rasgo que debe de tener un discípulo. Alguien que llora, no nada más llora porque pasó un momento difícil, sino que todo el tiempo tiene ese quebrantamiento en su corazón, como lo tiene el Señor. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? También en el Salmo 126, verso 6, Salmo 126, verso 6.
Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El apóstol Pablo en la epístola de Romanos, capítulo 12, verso 15, Romanos 12, 15, ¿verdad? Dice Pablo, alégrense con los que están alegres, pero también lloren con los que lloran. Los discípulos, cuando el Señor muere, pues ellos piensan que ya todo se acabó. Y saben que también fue un tiempo en el que el Señor, pues miren, Dios siempre hace las cosas así, ¿eh? Dios siempre nos deja para que podamos ser consolados, ¿verdad? Eso es parte del caminar con Dios. Es parte de nuestra vida. Debe ser. Aquellos que tratan de evadir el dolor y tratan de evadir y decir, no, el cristiano no debe por qué sufrir y dolor, ¿no? Están muy equivocados. Porque es precisamente como Dios moldea nuestro carácter a través del lloro. Es a través de eso que podemos entender a Dios. Porque cuando lloramos, ¿verdad? Y lloramos por los demás o lloramos de nuestra condición, entonces empezamos a sentir un poquito de lo que Dios siente. ¿Cuántos de nosotros hemos en la calle o en la tele, hemos visto alguna situación muy triste, muy dura que dice uno, y de repente dices, bueno, si esto lo siento yo, ¿qué sentirá Dios? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad? Es exactamente lo que Jesús está diciendo en la bienaventuranza. ¿Sí? Eso está hablando. En Marcos 16:10 dice que los discípulos estaban encerrados y las mujeres fueron al sepulcro y se dieron cuenta que ya no estaba allí, ¿verdad? Ya no estaba allí. Al contrario, había unos ángeles, le dijeron, vayan y díganle a los discípulos que va para Galilea. Bueno, todo esto. Y dice en Marcos 16:10, y yendo ella, María, lo hizo saber a los que habían estado con él. Ahora, ¿cómo estaban ellos? Tristes y llorando. Esto se acabó. Bueno, yo pensaba que íbamos a venir con corceles blancos a conquistar Jerusalén. Y mira nomás, todo lo que él nos dijo fue un sueño guajiro. Pero no, nada de eso. Nada de eso. Ahora, yo les voy a decir, el mejor cuadro que encontramos en la palabra sobre esta bienaventuranza, lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Y con esto voy a terminar. Lucas capítulo 7, empezando del verso 36, en donde dice la Biblia que uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, esto en el verso 36, se sentó a la mesa. Entonces, verso 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, cuando dice que era pecadora, está diciendo que era una prostituta, pues. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba, o sea, los lavaba, los limpiaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí mismo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa
y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esta historia nos ilustra de manera muy clara lo que Jesús estaba diciendo. Alguien que se siente indigno del Señor. Alguien que dice, Señor, no merezco. Y lo que tengo, te lo doy. Con lágrimas, ¿verdad? Con su cabello, ¿verdad? Lo limpiaba. Dice, Señor, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Ese es el lloro que Jesús está hablando. Ahora, el Señor Jesús no fue exento de esto. El Señor, dice la Biblia ahí mismo en Lucas, en el capítulo 19, del verso 41 al 44, dice que Él iba entrando a Jerusalén y pues dice que el Señor iba entrando y en el verso 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. Y dijo, escuchen, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te van a rodear con vallado, te van a sitiar, por todas partes te van a estrechar, te van a derribar a tierra, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Saben que el mundo considera como una afirmación ridícula el llorar? El mundo lo considera algo tonto. ¿Por qué? Porque el mundo, como les decía hace un momento, trata de evitar a toda costa el dolor. Miren, todo lo que el mundo tiene y todo lo que el mundo está basado en esta vida, está basado en evitar el dolor. Todo. La filosofía de este mundo es olvídate de los problemas, vuélveles la espalda, haz lo que puedas por evitarlos. Así que mira, las cosas ya están demasiado feas como para que tú estés ahí llorando. No. El mundo dice, trata de ser feliz como puedas. Vive la vida loca, decía Ricky Martin, ¿verdad? Todo lo que es la organización de la vida, la manía por los placeres, el dinero, la energía, el entusiasmo, todo está gastado en entretener a la gente. Por eso, en lo que es el área del entretenimiento, son millonarios. Hollywood, ¿verdad? Que es una meca del cine. ¿Cuánto dinero recibe de películas? Millones. ¿Cierto o no? La gente, pero llena los cines, ¿no? Por ir a ver la película de moda, ¿por qué lo hacen el mundo? No olvidarse de los problemas. ¿Verdad? Le ofrecen al mundo un momento como la droga o como el alcohol. A ver, el alcohol al momento te produce olvidarte de tus problemas, ¿verdad? Pero ¿se fueron? Claro que no, es una ilusión, es una neblina. ¿Por qué? Porque cuando ya estás otra vez en tus 5 sentidos, estás igual o peor, tus problemas siguen ahí. Es más, peor porque hasta el dinero te acabaste. O sea, ese dinero que pudiste haber guardado para tu familia, ¿verdad? Entonces, todo lo que nos están vendiendo, todo, es la expresión del objetivo del mundo. Evitar el dolor a toda costa. Huye del dolor. Huye del espíritu del dolor, dice el mundo. Sin embargo, el Señor Jesús sigue diciendo,
bienaventurados los que lloran. ¿Sí? Y está diciendo también, ellos son los únicos que son felices. Bienaventurados los que ahora lloran, dice Lucas, porque reirán. Promete bendición y felicidad a los que lloran. Esto para el cristiano es muy importante. Es un significado espiritual, no es carnal, no es de este mundo. Así es de que, hermanos, pues, bienaventurados seremos si nosotros lloramos, pero por las causas nobles y justas de Dios, Llorar por el mundo, llorar por nosotros, llorar porque queremos de Dios. Ponte de pie, vamos a terminar con una oración. Señor, queremos que nuestras lágrimas sean lágrimas tuyas, que vienen directamente de tu corazón. No lágrimas emocionales o egoístas, lágrimas que vengan de un corazón quebrantado, un corazón que se duele y que siente y llora como tú llorarías por el perdido, por el mundo, por la condición en la que está el mundo. Y que ora y llora por sus semejantes. Un corazón que se ve a sí mismo y dice, Señor, te necesito tanto, tengo tantas carencias en mi vida. Hazme más a la imagen de tu Hijo. Ese es el lloro que debemos de tener. No un lloro egoísta que solo piensa en uno. El lloro de esta mujer que pudo venir y postrarse a tus pies y enjugar con sus cabellos. Ese es el lloro que tú dices, bienaventurado eres cuando tú llores así. Porque entonces yo te daré consuelo. Tú eres nuestro consolador, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no ser insensibles. Porque el mundo piensa distinto. El mundo dice, no llores, evita el dolor. Nosotros somos realistas. Lloramos por la condición que hay. Que nunca, Señor, nunca perdamos esa sensibilidad porque entonces dejaremos de ser tus discípulos. Queremos ser el grupo de personas que siguen a Jesús. Ese grupo que tal vez no es muy grande, pero que llora por causas justas, que llora por su condición, que llora porque quiere más de Él, más de ti, Señor. Eso es lo que queremos. Yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos, cada hermana, cada persona que está aquí, que puedan llorar, que podamos llorar, así como tú lloras, y ser consolados por ti. En tus manos están las diferentes dolores que podemos tener. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.